15:58 de 1 Corintios dice, y esto es la palabra de Dios, hermanos: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Has estado alguna vez en algún momento de tu vida de fe, los que tal vez llevan mucho tiempo o poco, preguntándote si tiene sentido todo este esfuerzo? Es decir, en algún momento de tu vida has llegado a detenerte, tomar aire y preguntarte, ¿realmente vale la pena sacrificar los placeres de esta vida temporal por una esperanza que a veces parece lejana? Yo estoy seguro que estamos dispuestos a reconocer pensamientos que cuando vienen los alejamos rápidamente de nuestra mente porque sabemos que son peligrosos, sabemos que pueden alejarnos, y como esas olas del mar que a veces no se sienten, pero te paras confiado en la orilla y conforme va pasando el tiempo te va llevando hacia adentro sin que tú siquiera lo percibas. Entonces estamos prevenidos contra esos pensamientos y rápidamente los echamos fuera porque no queremos que hagan un nido. Lo cierto es que una convicción frágil, no firme de nuestra esperanza traerá como resultado una vida poco comprometida con la santidad y con los frutos que se espera de un verdadero creyente. Dicho de otro modo, hay una relación muy estrecha entre lo que nosotros creemos que será nuestra eternidad, nuestra vida futura, nuestra esperanza, con lo que nosotros vivimos ahora, el nivel de compromiso que tenemos con nuestra santidad personal, con el servicio y con los frutos que se esperan de un verdadero creyente. Es increíble cómo lo que conocemos de Dios afecta a cómo vivimos, pero del mismo modo lo que desconocemos o que no reconocemos con firmeza también compromete nuestro testimonio de fe. Es algo que funciona en ambos sentidos. Y en el pasaje que vamos a ver hoy, Pablo tiene que lidiar al final de la carta de los Corintios exactamente con esa cuestión existencial. Y el tono de Pablo, aunque es tierno y pastoral aquí, no siempre fue así en la carta. Sin embargo, se aseguró que los hermanos de Corinto pudieran recibir este pasaje o esta verdad, esta exhortación, con la ternura y con el amor suficiente. Manténganse firmes, manténganse creciendo, lleven mucho fruto. Todo lo que ustedes hacen en el Señor realmente vale la pena, tiene sentido. Después de haber dado instrucciones específicas y exhortaciones sobre los múltiples pecados que como resultado de su inmadurez estaban presentes en la iglesia de Corinto, el apóstol ahora termina por mostrarles que el corazón de la fe cristiana descansa en la esperanza de la resurrección de Cristo, lo cual es la base de nuestra propia resurrección o de nuestra propia esperanza. Muchos de los males que aquejaban a esta iglesia venían de ese mal entendimiento del Evangelio y también de algunas filosofías que se habían infiltrado en la iglesia y que habían separado o desconectado la realidad de la esperanza eterna del alma con la santidad del cuerpo. De hecho, uno no necesita un examen muy exhaustivo de la carta para darse cuenta de que todos los pecados de Corinto estaban relacionados con una distorsión acerca del Evangelio y específicamente del aspecto de la esperanza del Evangelio. Por ejemplo, los capítulos 1, 2 y 3 tienen que ver con la desunidad que había entre ellos, porque ellos creían que su identidad estaba anclada en quién los había bautizado o quién los lideraba. Los capítulos 4 y 5 habla, y el parte del 6, de cómo ellos estaban vendiendo su santidad al estar acostándose con rameras y cometiendo toda clase de pecados porque creían que el cuerpo estaba desconectado del alma, y como al final el cuerpo se quedaba aquí porque el alma no iba a ir a la eternidad, entonces podían hacer con el cuerpo lo que quisieran, las viandas para el cuerpo, es decir, denle al cuerpo todo lo que quiera. Era esa pobreza de entendimiento la que hacía evidente también los problemas relacionales que había entre ellos, demandándose unos a otros y exponiéndose a juicios, porque pensaban, esto es capítulo 6, que ellos iban a ser aceptados o identificados o alabados por su capacidad retórica, pero no por el amor que se tenían entre ellos, comprometiendo así el Evangelio.
En el capítulo 7 vemos que las mujeres y los esposos, las esposas, querían negarse el uno a otro, se estaban negando el deber conyugal porque el placer de la intimidad era pecaminoso, y entonces no querían tener intimidad entre ellos, y Pablo tiene que exhortarlos para decirles que en realidad el vínculo matrimonial es una expresión vívida del Evangelio y de lo que es nuestra unión con Cristo y lo que será por la eternidad. En los capítulos 8 practicaban la idolatría y estaban comprando cosas sin tener en cuenta la debilidad de la conciencia del otro, y compraban carne sacrificada a los ídolos y se atentaban el uno al otro en intolerancias porque no entendían el valor que tiene saber que en la eternidad estaremos siendo uno solos y que no tiene ningún sentido menospreciarnos o rechazarnos aquí siendo la familia de la fe. En el capítulo 9 vemos cómo menospreciaban el ministerio de Pablo, no reconociendo que era alguien que estaba sirviendo al reino. En el capítulo 10 estaban tan confiados acerca de su profesión de fe como Israel, que Pablo tiene que exhortarlos y decirles: miren, no sea que como Israel ustedes también se queden tendidos en el desierto, si no viven su fe. El hecho de profesarla con sus labios o el haberla recibido, el tener el recordatorio histórico de que un día fueron salvados, no los va a salvar. Deben perseverar continuamente en la fe. Y en 11, 12 y 13 vemos tal vez la mayoría de sus problemas en evidencia hasta el 14. En el 11 la cena del Señor era un desastre, se emborrachaban con la cena del Señor, practicaban exclusión social, la mejor comida era para los de mejor posición, se despreciaban el uno al otro, siendo la cena el símbolo máximo de la unidad en Cristo, ellos lo usaron para la segregación. Y en 12, 13 y 14 mostraron que las personas eran superiores de acuerdo a los dones y talentos que exhibían, pero no de acuerdo al amor que se mostraban el uno al otro. Y el capítulo 15 es la tapa. Decimos la tapa de la olla. Y parece que Pablo lo deja al final a propósito, porque en realidad era la base de todo el problema. Si todo lo que ellos mostraron como pecado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 14 obedecía al hecho de una comprensión pobrísima de la resurrección de Cristo. Por esa influencia griego-platónica de que el cuerpo y el alma estaban separados, ellos pensaban que en realidad la resurrección no tenía mucho sentido. Porque ¿qué iba a ser un cuerpo de estos tan vendido al pecado, tan podrido, este cascarón tan oxidado, heredando la eternidad? Y Pablo corrige ese pensamiento, le dice: si ustedes niegan la resurrección de Cristo, la resurrección del cuerpo, están negando la resurrección de Cristo. Y ahí era donde estaba la base del problema. Y es en ese contexto donde Pablo está explicando que la resurrección de Cristo es un hecho histórico comprobable y que por lo tanto, como Cristo resucitó, entonces nosotros también resucitaremos a esperanza. Es en ese contexto que Pablo les dice: miren, por eso todo lo que hacemos tiene sentido. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido la santidad, honrar el matrimonio, tener comunión, servir con nuestros dones. Nada de eso tiene sentido. Todo es vano. Entonces estas palabras del versículo 58 resumen muy bien el último consejo de Pablo, la última voluntad, lo que quisiera que hicieran, hermanos amados, permanezcan firmes, constantes y creciendo. En efecto, no solo debemos tener un entendimiento correcto de las verdades bíblicas, necesitamos vivir de acuerdo con lo que creemos. Y ese era el problema de los de Corinto, que creían cosas pero no estaban viviendo a la luz de eso que estaban creyendo. Y el punto que quiero probarles en este sermón va justamente en esa dirección. Tenemos la esperanza de la vida eterna y por lo tanto debemos permanecer firmes, constantes y creciendo en la fe hasta que Cristo venga. Tenemos la esperanza de la vida eterna y por lo tanto, en consecuencia, debemos permanecer firmes, constantes y creciendo en la fe ¿hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Y vamos a ver ese texto a la luz de los siguientes encabezados. Vamos a ver en primer lugar un llamado a permanecer firmes y constantes, luego veremos un llamado a crecer en la obra de Dios y finalmente veremos un llamado a confiar en la recompensa del Señor. Un llamado a estar firmes y constantes, un llamado a crecer y un llamado a confiar en la recompensa del Señor. Veamos entonces nuestro primer encabezado, un llamado a permanecer firmes y constantes. Noten cómo Pablo inicia dirigiéndose a los corintios. Y esto es increíble porque eso revela el corazón enormemente pastoral de Pablo. Si uno lee la carta a los Corintios,
al final de la carta uno concluirá que a lo sumo serán primos segundos, pero hermano no. Uno dice, esta gente está lejos de lo que es realmente vivir la fe cristiana. Pero Pablo está aquí haciendo el típico llamar las cosas que no son como si fueran. Hermanos míos amados. Es una iglesia que a los ojos de todos era inmadura, una iglesia con poca profundidad en su fe y en su práctica, con poca comprensión, sino casi nula, de las verdades del evangelio aplicadas a la vida. Una iglesia que Pablo en algún momento en el capítulo 4 dice, ustedes deberían ser ya gente adulta y tienen necesidad de que se les esté dando ese alimento de leche básico, como si todavía no hubiesen conocido al Señor, como si no hubiese pasado nada en sus vidas. Pero Pablo está viendo la iglesia con los ojos con los que Dios la ve. De hecho, al principio de la carta, el apóstol Pablo da gracias por esta iglesia y dice, ustedes son una iglesia que el Señor ama tanto, porque ustedes han sido enriquecidos con todos los dones, de todas las formas, Dios los ha bendecido tanto. Y al final lo declara que es la clave para comprender por qué esta actitud tan positiva frente a una iglesia que deja una sensación tan pesimista. Pablo estaba confiando en la fidelidad de Dios. Él sabía que el Señor los iba a perfeccionar. Y él sabía que ellos estaban en una etapa en la que todavía no habían alcanzado la madurez que él quería, pero que en definitiva en algún momento llegarían allí. Eran rebeldes, arrogantes a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios eran potencialmente fieles y herederos de la eternidad. Miren, en ocasiones somos muy rápidos para desanimarnos al ver los pecados de otros. Pero si vemos la propia obra de Dios en nosotros, eso nos hace sensibles a las faltas de otros. A veces descartamos demasiado rápido. Fulano no es creyente porque hizo algo que no es de creyentes. Y entonces somos con nuestros juicios bastante severos. Pero yo creo que debemos adquirir mucho de esta visión de Pablo. Los lentes de la iglesia, los lentes para ver la iglesia como Dios la ve. Un proyecto en construcción que a veces se ve en obra negra, bastante negra, pero es una obra en construcción. Otras veces vas a ver solo los detalles de mampostería y tú dices, wow, pero mira esta iglesia, estos detallitos tan espectaculares que tienen. Y en otras vamos a ver bloques tirados por todos lados, zanjas abiertas, aguas negras, pero todo eso es visto como el plano. Yo no sé si usted ha ido alguna vez invitado por alguien que está construyendo su propia casa. Él lo lleva y dice, ven que te voy a mostrar. Y usted está viendo eso y es horrible, de verdad. Usted no ve nada, un canal aquí, cuidado que hay una no sé qué. Y él está súper emocionado, porque dice, no, aquí va el baño, aquí está no sé qué. Esto va a ser un ventanal aquí enorme. Sí. Usted no está viendo nada de eso, pero él lo está viendo. Y creo que esto es lo que Pablo está viendo aquí a la iglesia con esos ojos con los que Dios los ve, con un Dios que perfeccionará su obra hasta el día de su venida. Así que la primera recomendación de Pablo es que los hermanos de Corinto puedan permanecer firmes y constantes. Y la razón por la que queremos tratar esas dos palabras en un mismo punto es que ambas están relacionadas con la misma idea. Y créanme, este pasaje es una tentación para un trespuntólogo, porque un trespuntólogo es un predicador que predica con 3 puntos siempre. Porque uno ve firmes, constantes y creciendo y uno dice, ahí están los 3 puntos. Firme, constante y creciendo. Pero estas palabras firmes y constantes parece que están más estrechamente relacionadas entre sí, por lo que es más apropiado abordarlas en un solo bloque al comunicar la misma idea. Por un lado, la firmeza hace referencia a la convicción interna o a una creencia sólida en este contexto de las verdades. Yo sabía que tú estabas ahí con algún propósito supremo. Yo digo, uno no puede permanecer sentado así 45 minutos. Efectivamente. Así que esta palabra
de nuevo, hace referencia a esa convicción interna o a la creencia sólida en las verdades del Señor y especialmente en sus promesas sobre el mundo venidero y la resurrección, que era el problema de los de Corinto. Pablo usa estas palabras otras veces, especialmente en Colosenses, y con una similitud muy evidente en Colosenses 1:23. Él dice: si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído. Firmes y fundados en la fe, sin moverse de la esperanza. Otra vez, firmeza, constancia y esperanza relacionándose en una misma idea, lo cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de lo cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Como vemos, el uso de esa palabra está asociado a firmeza en la fe. Y la iglesia de Corinto estaba siendo bombardeada, como dijimos al principio, por varias filosofías que pretendían apartar el oído de la verdad. En la segunda carta les dice: me temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. De nuevo, si realmente queremos ver una iglesia que permanezca en el tiempo, debemos enfatizar la firmeza doctrinal, la solidez bíblica. Las iglesias no se sostienen por emociones, ni por relaciones sociales, ni por programas. Las iglesias se sostienen por la convicción que sus miembros tienen en las verdades bíblicas, en la fe, en la palabra de Dios. De lo contrario, cualquier moda, cualquier viento va a ir llevando a la iglesia de lugar en lugar, fuera del propósito de Dios para esa iglesia local y para la iglesia en general, que es glorificar a Cristo, exhibir el evangelio. Entonces es interesante, pero sobre todo es fundamental que la firmeza en la fe sea parte del énfasis de una iglesia. Una fe firme es una fe anclada profundamente a la verdad. Y esto es importante, sobre todo porque estos días en los que nosotros vivimos, todo lo queremos express, todo lo queremos rápido, incluso la teología. Teología de TikTok, de 1 minuto. Entonces queremos que se nos desarrolle un concepto profundo y amplio como la Trinidad en 2 videos de TikTok. Y luego que salimos de ahí con ideas que ni siquiera son nuestras, de las que ni siquiera estamos convencidos, nos vamos a discutir con el mundo entero con palabras que son a veces hasta ajenas a nuestro vocabulario, que ni siquiera somos capaces de comprender. Crear firmeza doctrinal requiere tiempo. Y eso es un tiempo que tenemos, gracias a Dios, hasta que Él venga. No tenemos libros que están agregándose continuamente a las escrituras, ni doctrinas que están surgiendo. Es la bendición de la ortodoxia, que son verdades que ya están ahí, que necesitamos simplemente afirmar y afirmar y afirmar. No como los mormones, que conforme cambian el presidente van a tener que añadir una nueva doctrina y empezar a estudiar esa doctrina. Así que eso va a tomar tiempo, pero es un compromiso de la iglesia. Debemos hacer raíces profundas y eso requiere, otra vez, trabajo duro, esfuerzo y compromiso. No podemos simplemente quedarnos en las orillas del conocimiento de Dios, especialmente cuando tenemos la oportunidad de nadar hacia aguas mucho más profundas. Y yo les digo con todo el corazón y con el permiso de Alejo, porque es verdad, él me dijo: puedes predicar como si fuera tu iglesia. Entonces yo les digo, como si fuera mi iglesia, involúcrense en aprender y en conocer a Dios y las doctrinas esenciales de la fe. No lo den por sentado. No piensen que lo creen ya porque en algún momento les sedujo cierta verdad o porque en un sermón por fin pudieron comprender un concepto que antes no entendía. Eso nos puede dar la falsa idea de que conocemos todo lo necesario acerca de ese concepto o acerca de esa doctrina. Pero eso es peligroso. Busquen crear bases sólidas porque las emociones se pasan. Los que han venido a esta iglesia recientemente, el idilio de estar en una iglesia bíblica se pasa. Yo le digo a la gente que va a hacer cursos de miembro de nuestra iglesia, trato de ser lo más honesto que puedo y trato de ser a veces brutalmente honesto con ellos. Mira, esto que tú ves aquí, lo estás viendo con los ojos todavía del que recién se levanta. Pero conforme vaya aclarando, vas a empezar a ver el carro por debajo. Y vas a empezar a ver dificultades, problemas. Vas a empezar a ver pecados en otros. Vas a ver pecados en todo el mundo. Vas a empezar a ver lo negro, lo oscuro de la iglesia. Y lo único que te va a sostener no es el idilio con el que viniste.
es lo afianzado que estás en las verdades y en las doctrinas bíblicas. Porque al final, hermanos míos, de nuevo, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. La emoción se pasa. ¿Qué es lo que nos va a ayudar a permanecer firmes cuando los vientos golpeen ese barco? Lo aferrados que estamos a la verdad. Algunas personas ponen su confianza en los hombres y no desarrollan una fe sólida. Y cuando este hombre falla o ya no está, entonces todo lo que construyeron se viene abajo. ¿Por qué? Porque no era una fe firme. Es que él era un hombre de fe firme, sí, pero la espalda de él no era firme. Él era firme en su fe, pero tú no eras firme en su fe, en tu fe. La fe no se lega de esa manera. Todos como creyentes somos llamados a establecer anclas profundas. Por eso Pablo le dijo en su momento a los de Corintios que ellos no debían poner su confianza en sus líderes o en los hombres, sino en el evangelio de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolo? Siervos de Cristo. Los líderes son solamente instrumentos, pero no el ancla de nuestra fe. Y la otra palabra que aparece ahí al lado de firmes es constantes. Y dijimos que ambas palabras están comunicando la misma idea, aunque con una ligera diferencia. La firmeza es convicción, pero la constancia es la capacidad de permanecer en el tiempo con esa convicción. Es, digamos, una pequeña y sutil, pero fundamental diferencia. Uno puede ver un edificio firme, pero no diseñado para el largo plazo. Por lo que con el paso del tiempo el cimiento se va a ir deteriorando y la firmeza requiere entonces de que haya consistencia. Es decir, de que sea algo preparado para soportar el implacable paso del tiempo. Jesús se refirió a eso en la parábola del sembrador, cuando habló a los que son sembrados entre pedregales. Ellos echan raíces, sin embargo, es de corta duración. Y en esa misma carta, Pablo asocia los dos conceptos en el capítulo 10, cuando él dice, el que de ustedes piense estar firme, mire que no caiga. De nuevo, firmeza y constancia. Si ustedes creen o han llegado a la conclusión de que todo el sistema que han abrazado es verdadero, ¡qué bueno! Magnífico, pero ahora velen para no caer, para permanecer en el tiempo, para permanecer constantes, de modo que no se trata solo de convicción, sino de cómo permanecer en el tiempo. Como lo ven, ya de por sí toma tiempo crear convicciones y de nuevo son convicciones que debemos sostener en el tiempo, tiempo. La carrera de la fe es de largo alcance y debemos correrla con inteligencia, con sabiduría. Algunas personas comienzan profesando una fe sólida, pero con el paso del tiempo, los afanes de este siglo, el amor al mundo, el amor por sí mismo y tantos otros pecados van ganando terreno y van quedando fuera de la carrera. Una de las cosas más decepcionantes que tenemos que vivir los que vemos el paso del tiempo y de la iglesia con los ojos del púlpito, los pastores, es gente que llega a la iglesia como nevera vieja. Usted lo toca y lo electrocutan por cualquier lado. Usted dice, wow, este hermano es impresionante. Y ya después uno ve como que la cosa como que se pasó a No Frost modelo 2025 con toda la tecnología. O sea, ya ni ruido hace. Y eso se ve en muchas formas. De falta de compromiso, de falta de fruto, de falta. Dice, ¿cómo puede alguien que llegó con una energía tan fuerte y que se supone que está creciendo, con el tiempo, por el contrario, involucionar? No voy a responder a esa pregunta porque quisiera tener una respuesta para eso. Pero es exactamente a lo que se refiere el apóstol Pablo. Permanezcan firmes, creen un cimiento y luego manténganse constantes en ese cimiento. Y yo creo que seguro hay alguien aquí diciendo, bueno, mi fe es firme. Yo soy sólido. He creído una buena teología. De hecho, voy a una iglesia que se llama Iglesia Bíblica. O sea, naditas nada, Iglesia Bíblica. Y no conforme con eso de la ciudad. O sea, tú puedes encontrar iglesias en la ciudad, pero yo voy a la de la ciudad, o sea, a la que es. He abrazado las verdades bíblicas. Enseña en escuela dominical y sermón.
O sea, como para que uno salga bien pisado. Pero ese compromiso lo tienes en el tiempo, es decir, lo has sostenido en el tiempo. Te ves en el tiempo manteniendo ese mismo fervor por la verdad. ¿Has visto en ti una fe constante o por el contrario has sido más caracterizado por el doble ánimo del que habla Santiago? El hombre que es inconstante en todos sus caminos, que es como la arena del mar, como las olas que entran y salen. Esa es la pregunta que debemos plantearnos. No tanto cuál es la convicción que tengo, sino el compromiso de constancia que tengo en esa convicción. Pero eso no es todo lo que Pablo nos dice en forma de consejo pastoral amoroso para esta iglesia de Corinto y por extensión a nosotros. No solo permanezcan firmes y constantes, permanezcan también creciendo en la obra del Señor. Firmes y constantes, pero también creciendo, lo cual nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado. Un llamado a crecer en la obra de Dios. Escuchen, alguien puede tener una fe firme y constante en el tiempo, pero eso no es algo estático. De hecho, la obra de Dios misma no es estática, es siempre dinámica, se está moviendo, se está expandiendo. La obra de Dios en todo sentido está en constante expansión, siempre. Piensen por un momento en un árbol cultivado con la técnica del bonsái. Están familiarizados con eso, ¿verdad? Bonsái. Es una técnica artística que se originó en China, aunque se popularizó en Japón, y que consiste en cultivar un árbol en una maceta pequeña y darle forma mediante la poda cuidadosa de ciertas ramas y raíces. El resultado es un árbol que, aunque completamente maduro, permanece en miniatura, reflejando la apariencia de un árbol que podría encontrarse en la naturaleza. O sea, si usted alguna vez ha visto un bonsái, eso produce asombro. Dice, wow, es un árbol grande con la corteza, con todo lo de un árbol grande, pero chiquito. De hecho, tienen que ver un bonsái de guayaba, porque las guayabas son chiquiticas. Es la cosa más tierna del mundo. Lo fascinante del bonsái es que no es genéticamente diferente a sus parientes de tamaño real. Es exactamente igual. Produce frutos estacionarios de la misma manera. Todo su comportamiento es exactamente el mismo que el de un árbol ordinario. Es el mismo árbol con el mismo potencial, pero deliberadamente mantenido pequeño. Algunos bonsái pueden vivir cientos de años y pueden incluso producir flores y frutos en miniatura, pero debido a las restricciones impuestas, nunca alcanzarán la plenitud de crecimiento y fructificación de la que serían capaces si estuvieran plantados en un campo abierto. En la tradición japonesa, los bonsáis son un símbolo de paciencia. O sea, cuando uno ve a un bonsái, la persona, eso transmite una sabiduría. Hay un símbolo de su espiritualidad para eso y de belleza, etcétera. Pero desde la perspectiva de la productividad natural del árbol, ¿sí? De la perspectiva de la funcionalidad, es un elemento decorativo, ornamental, no funcional. No en el sentido por el cual fue hecho el árbol, que es dar fruto o sombra o producir oxígeno. A esa funcionalidad me refiero. Ahora, yo no estoy diciendo que esa funcionalidad ornamental no es útil. O sea, hay gente que vive de la ornamentalidad. Dígame las que tienen el patio lleno de matas. El sentido de la vida está en salir ahí y respirar el aire que emanan las matas del patio. Bueno, a veces tengo la impresión de que la fe en algunos puede verse robusta, firme, seguramente sólida en el tiempo, pero no hay un crecimiento evidente en frutos abundantes. Si quieren que le pongamos un nombre a eso para no recordarlo, bonsáis espirituales. Creyentes que mantienen una apariencia saludable, pero que por diversas razones
a veces autoimpuestas y otras veces enigmáticas, han permitido que su crecimiento y su impacto queden contenidos, limitados a una expresión mínima de lo que realmente pudieran llegar a ser en Cristo. Cuando a uno le preguntan sobre ello, uno dice, ¿y fulano? Dice, ahí, bien. De hecho, cuando uno quiere ser elogioso con los bonsáis de la iglesia, uno dice, bien, tú sabes que él no es ni sal ni azúcar. Ahí. Ni va al mundo, ni tampoco es que sea el hombre prospecto de la iglesia. Ahí. Aquí Pablo se refiere al crecimiento de una forma específica. Él dice, manténganse firmes, constantes, y luego dice, creciendo en la obra de Dios. Y eso es interesante. Crezcan en la obra de Dios se refiere a la expansión de la obra de Dios. Escuchen el misterio que yo acabo de revelar aquí. Manténganse expandiéndose y creciendo en la obra de Dios. La proclamación de su mensaje. Comunicar el evangelio a otros. De hecho, Pablo usó esta misma expresión hablando a los de Tesalónica. Cuando dijo, ellos no tienen necesidad en Macedonia de que nosotros les predicáramos porque los de Tesalónica vinieron y ellos mismos le hablaron del evangelio. Y Pablo elogia el crecimiento de la fe, evidenciado en los frutos de expansión entre los hermanos de Tesalónica. Es por eso que este efecto expansivo del evangelio ha traído lo que nosotros vemos ahora. Esta iglesia que nosotros vemos ahora es resultado de ese efecto expansivo y creciente del evangelio. Estamos aquí escuchando la palabra predicada porque el evangelio creció como la semilla de mostaza que se percibe como la más pequeña de las hortalizas, pero crece y da fruto, de modo que otros aves del cielo pueden venir y reposar en ese árbol, o como la levadura que se esconde en la masa, que va leudando toda la masa. Esa idea de un evangelio creciente, de un reino que se expande, es lo que Pablo está tratando de comunicar con esta idea de manténganse creciendo en la obra del Señor. Por lo que no es justificable que existan creyentes de adornos, que se ven bien, saludables, pero que no están creciendo en la obra del Señor. Son elementos decorativos. Yo sé que aquí no hay elementos decorativos. Ustedes se ven árboles muy frondosos y robustos, como mango de puerco. Muy abundantes. Miren, nosotros, y aquí voy a hablar en nombre de Iglesia Bíblica Soberana Gracia para que cualquier juicio de valor lo hagan al respecto de la afirmación, lo hagan al respecto de mi iglesia. Pero nosotros como iglesia estamos muy agradecidos con muchos hermanos que el Señor ha traído de otras iglesias. De hecho, no son pocos. Y continuamente, todos los domingos, está viniendo gente que se vio un video y dijo, wow, me han estado engañando toda la vida. ¿Dónde encuentro una iglesia que predique así? Y entonces van a Google, la importancia de tener buen SEO, y luego dicen, mira, voy a ir a esa iglesia. Me voy a congregar ahí. Además que me queda cerca. Y todos los domingos estamos recibiendo gente y estamos muy agradecidos. Si alguien incluso ha venido aquí a esta iglesia así, esto no es con usted. Ya usted está aquí. Ya ha entrado en gastos. O sea, no se lo tome a personal. Pero es bueno. Algunos golpeados, maltratados, dolidos, heridos. Alguna vez le dije a mi iglesia que nosotros éramos la iglesia bíblica Cueva de Adulán. ¿Se acuerdan de la Cueva de Adulán? Que fue donde David se escondió y allí el Señor le envió a los valientes de David, hombres heridos, amargados, dolidos. Y ahí él construyó un gran ejército. Bueno, estábamos en un momento en el que todo el tiempo estaba llegando gente y gente. Y empezamos a pensar en, ¿qué hacemos con esto? Es un fenómeno, pero tenemos que hacer algo. Hace menos de 2 años éramos la mitad de lo que somos ahora. Ustedes pudieran decir lo mismo, pero no nos confundamos. Eso no es necesariamente crecimiento en la obra del Señor. No nos confundamos.
Nuestra meta sigue siendo predicar a Cristo a los que no conocen a Cristo. No edificar sobre el fundamento de otro. De nuevo, ya usted está aquí, usted está entrando en gato, usted es de confianza. Pero nuestra meta como iglesia sigue siendo ir a aquellos que todavía están sin esperanza y sin Dios en el mundo. El reino crece ahí. Pregúntate, ¿cómo estoy involucrado en atraer a otros a Cristo? ¿Estoy compartiendo el evangelio con los no creyentes? Más cerquita todavía. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste a alguien acerca de Cristo? ¿Cuál fue la última persona que invitaste a escuchar la palabra de Dios predicada? O a la que le mostraste el amor de Dios por medio del evangelio en alguna acción. Debemos tener cuidado, hermanos míos. Porque un mal muy frecuente es creer que la meta principal de ser una iglesia bíblica es atraer gente de otras iglesias para reformarlas. Si el Señor quiere hacer eso en su soberanía, 10,000 veces amén. Pero nuestro llamado sigue estando primordialmente entre los que aún no han conocido al Señor. Los que siguen sumergidos en el pantano cenagoso del pecado. Aquellos de nuevo que están sin Dios y sin esperanza en el mundo. No debemos dejar de orar por oportunidades de evangelismo, la plantación de iglesias, por oportunidades para compartir el evangelio con otros. Pero tampoco debemos dejar de poner nuestras manos en el arado, de involucrarnos en ese trabajo, porque ¿cómo ellos invocarán a aquel de quien no han oído? Eso debería estar en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo? Crecer en la obra involucra entonces compromiso con los de afuera en primer lugar, con los que no conocen, pero también con los de adentro, con la iglesia local. Y aquí permítame ser un poquito más práctico, porque si bien no está implícito en el texto, es una verdad que podemos derivar como aplicación para nosotros. No solo se crece evangelizando, se crece hacia adentro, fortaleciendo la iglesia en su unidad. Nuestra fe firme y constante debe llevarnos entonces en consecuencia a crecer en servicio. En poner nuestros dones al servicio de otros e involucrarnos como parte de la comunidad de creyentes. No podemos hablar de crecimiento si seguimos jugando al sedentarismo eclesial. Sentarnos cada domingo por la mañana a esperar lo que otros tienen para darme. Debemos involucrarnos intencionalmente. Darnos por otros. Eso es crecer en la obra del Señor también. Crecer en servicio. En tener el mismo sentir de Cristo, el cual no se sirvió a sí mismo, sino que sirvió a otros con su propia vida. Pero hay una tercera área de crecimiento que creo que sí está implícita en el texto. Y es crecer en la obra de Dios a nivel personal. Que la obra de Dios sea evidente en el individuo. Que el reflejo del evangelio sea visible creciendo en mi propia vida. Es evidente que esta persona está creciendo en la fe. ¿Y eso cómo se ve? Bueno, en la renuncia al pecado, en los frutos evidentes. Si realmente hemos abrazado el evangelio, no vamos a esperar que con el pasar del tiempo sigamos luchando con los mismos pecados, teniendo los mismos vacíos, lidiando las mismas inmadureces. Posiblemente nosotros tengamos que llevar pecados hasta el fin de nuestra existencia en una lucha continua. Pero si antes me daba 2 jabs de derecha por día, le esquivo uno y el otro medio me lo conecta. Pero el progreso es ver cómo estoy avanzando en esta lucha con el pecado, como diría John Owen, en cómo estoy mortificando el pecado en mi propia vida. Pues yo no puedo caer en esta posición de lo que pasa. Yo sé que no pasa aquí, pero a veces uno habla con personas que están batallando con ciertos pecados y ellos siempre están en la lucha, nunca ganan una. Aquí estoy, hermanos, batallando con mi pecado. Ya le cogieron hasta cariño al pecado, porque es como, es tan mío que mi vida tiene sentido solo a la luz de esa lucha y esa batalla.
ellos no se ven abandonando ese pecado, porque dicen, no es posible, porque además el cristiano debería ser santo solamente cuando Cristo venga. Y yo no estoy promoviendo aquí esta visión wesleyana de la santidad perfecta antes de la glorificación, porque parece que la evidencia bíblica apunta al hecho de que nosotros estaremos en continuo proceso de santificación hasta la venida del Señor Jesucristo, y que Él nos hará perfectos en su venida. Pero lo que sí debe haber es progreso en esa santificación, como dijo el Señor al final en Apocalipsis. Si alguno es santo, pues santifíquese todavía. El fruto del evangelio en un creyente es precisamente batallar con el pecado, pero avanzar en esa batalla y conquistar el pecado en nuestras vidas. Qué hermoso es poder decir, mira, fulano, yo batallaba con este pecado, pero te puedo decir que ahora es una cosa que el Señor me ha ayudado a ponerla bajo dominio propio. Porque a veces suena muy piadoso eso de admitir pecado, sobre todo el orgullo. La gente es experta en admitir el pecado, orgullo. Tú en una reunión de confesión de pecado, todo el mundo es orgulloso. No, yo quiero confesar mi orgullo. Pero nadie habla de pecados abiertos con los que está batallando realmente, buscando ayuda por eso. Mira, yo vi pornografía la semana pasada. No, mira, yo he estado teniendo conversaciones indebidas con una persona que no es mi pareja, no es mi esposa ni mi esposo. Difícilmente escuchas ese tipo de confesiones, porque es que decir que uno es orgulloso es lo más humilde que uno puede decir. Y se siente orgulloso uno cuando uno se siente humilde. Yo soy tan orgulloso y la gente está como, ay, mira qué humilde él, mira cómo confiesa su orgullo. Entonces por eso el orgullo es como el comodín. El pecado que todo el mundo confiesa, con el que todo el mundo batalla, pero el que nadie sale. Un círculo vicioso en el que exaltamos la virtud de la lucha, pero no procuramos la victoria sobre el pecado. En Cristo Jesús, hermanos, nosotros tenemos un poder que antes no teníamos, un espíritu que antes no teníamos para batallar a sangre y fuego con el pecado. Que voy a tener que llegar al final con él. Pues yo no sé, pero yo sé que cada día que yo me levante tengo una lucha frentera con ese pecado y voy de frente con esa lucha. En el poder del Espíritu y con la ayuda del Señor y con la ayuda de la iglesia y con la ayuda de todos los medios de gracia que el Señor me ha puesto a disposición. Entonces, el fruto evidente de el crecimiento en la vida del creyente no es la evidencia de la lucha. Es la evidencia de cómo él está creciendo en conquistar ese pecado en su propia vida. Así que no está mal que elogiemos la lucha, pero ya es momento de empezar a elogiar la victoria contra el pecado. Nos parecemos a este personaje de la película que corrió con otro en una carrera de carros y al final le dijo, casi te gano. Entonces vivimos todo el tiempo con esta idea de casi lo venzo, estoy casi. No, yo creo que parte de crecer en la obra del Señor es eso. Y esto era muy relevante a los de Corinto, pero muy relevante. Porque uno pudiera decir, mira, Pablo ve esta iglesia con los ojos del Señor, son un proyecto en construcción. Sí, pero no un proyecto que el Señor iba a terminar seguramente. Pablo está confiando en la obra del Señor y está esperando que esos frutos sean evidentes en los creyentes. Fruto en la expansión del evangelio por medio de la evangelización, fruto interno a través del servicio y de nuestros dones puestos genuinamente, no como lo hacían los de Corinto para exaltarse a sí mismos, sino para contribuir al bien de la comunidad. Y fruto individual en nuestra lucha con el pecado, conquistando el pecado en nuestra vida. Hermanos, todos nosotros pasamos por etapas de fe, pero algo que es evidente es que debe haber un crecimiento, una madurez, una mayor evidencia del trabajo del evangelio en mi vida. Yo tengo que evaluar el punto A y el punto B y ver una inclinación en esa línea. Ojalá una inclinación positiva. Es decir, una inclinación hacia el hecho de que he crecido en esa área.
Pablo les dice en el capítulo 13 a los de Corinto: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño y ahora veo como espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y aquí Pablo está dejando implícita la idea de las etapas de la vida del creyente. No sean niños, no sigan pensando como si fueran niños, no sigan lidiando con las mismas inmadureces como si fueran niños. Eso es crecimiento en la obra del Señor. Y finalmente, y es al último punto al que llega Pablo en el verso 58, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Noten cómo él conecta su trabajo en el Señor no es en vano con esa palabra sabiendo como una motivación. Esa palabra sabiendo le da un carácter de motivación al entender que como lo que hacemos no es en vano, sino que tiene una repercusión eterna, vale la pena estar firmes, permanecer constantes y vale la pena crecer en la obra del Señor. Todo trabajo en el Señor es en vano. Una de las consecuencias de la mala teología de los de Corinto al respecto de la vida eterna era que creían que como todo se terminaba para el cuerpo con la muerte, entonces ningún sentido tenía esforzarse por ser firmes, constantes y crecer. Tiene mucho sentido. ¿Para qué yo quiero crecer en esto de la fornicación y del adulterio? Si al final, cuando el Señor venga, este cuerpo se va a quedar aquí. Puedo pecar lo que yo quiera con el cuerpo, porque al final lo que va a ser rescatada es el alma. Y entonces, a la luz de ese razonamiento maquiavélico, equivocado, por cierto, toleraban toda clase de pecados. Y Pablo está diciendo, no, eso está mal. El planteamiento inicial está mal, por lo tanto las conclusiones están mal. Y lo que trata de corregir es, si tenemos esperanza, si nuestros cuerpos resucitarán, si la resurrección transformará las cosas al final de los tiempos, por lo tanto, sí tiene sentido crecer, sí tiene sentido estar firmes, sí tiene sentido esforzarnos en ser constantes, sí tiene sentido, todo el sentido del mundo batallar con el pecado todos los días de nuestra vida. Porque nada de lo que hagamos para Dios es en vano. Y esto es una realidad importantísima y muy relevante, al menos para nosotros. Cuando la queja aparece, que sentimos que nadie aprecia lo que hacemos, cuando creemos que no hemos recibido el aplauso suficiente, o que nadie me ha preguntado cómo voy para decirle que voy bien en mi lucha, debemos recordar para quién vivimos y para quién hacemos lo que hacemos. O sea, al final aquí no buscamos crecer, estar firmes y estar constantes para agradar a nadie, para tener más oportunidades de servicio, para ver si me involucran más, para ver si soy más visible. Que a veces es lo que hacen estos sistemas legalistas. Te proveen una estructura de puntos en las que te dicen, si vienes al ayuno 2 veces a la semana, si 10 más y das un poquito más, si oras a las 3 de la mañana, no a las 4 ni a las 5, a las 3, si oras a las 3 de la mañana, entonces tú vas acumulando puntos y entonces podrás participar, podrás servir, podrás ministrar, podrás llegar a ser pastor, podrás hacer todo lo que tú quieras. Entonces, pero el apóstol Pablo no está planteando un sistema de méritos. Él está diciendo, todo lo que hacemos para el Señor no es en vano, tiene un propósito. No tener una comprensión entonces clara de la eternidad nos lleva a un fatalismo sin sentido. Si nada vale para la eternidad, nada vale de lo que hay aquí. Pero hermanos, es una realidad nuestra vida eterna. Es una realidad que un día nuestros cuerpos serán transformados por el Señor y que la resurrección de Cristo es la garantía de que nuestras almas y también nuestros cuerpos glorificados estarán en la presencia del Señor por los siglos. Cristo se levantó de entre los muertos y eso garantiza de que nosotros también lo haremos. Por lo tanto, todo lo que hagamos aquí tiene valor eterno, independientemente de si lo reconocen o entra dentro del sistema de méritos y recompensa que espero. No estamos desperdiciando nuestra vida, ni nuestros esfuerzos, ni nuestra santificación. Y de acuerdo con la pregunta que nos planteamos al principio, no estamos desperdiciando nuestra vida al sacrificar todos los placeres temporales de este mundo. Y yo le hablo a quienes han sido atacados por la duda y la incredulidad, a quienes han perdido el ánimo,
a quienes han pensado muchas veces que no hay sentido en vivir para Dios. Y a quienes han visto el dolor y el sufrimiento de este mundo. Y se han preguntado, ¿y todo esto, Señor, qué sentido tiene? Mi hermano amado, mi hermana amada, yo te hablo a ti porque tu trabajo, tu servicio, tu amor, tu crecimiento, tu sufrimiento, tu dolor, todo lo que el Señor te permite experimentar no es en vano. En lo absoluto tendrá una recompensa celestial. Y esa es nuestra mayor esperanza. Y esa es la mentalidad que debe de gobernar nuestro andar. No vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que después de levantarse de entre los muertos es capaz de darnos vida y vida en abundancia. Esa es la promesa del Evangelio. Quita eso, hermano mío. Si todo esto que estamos haciendo aquí es absurdo, no tiene sentido si quitas esa realidad. Me encantan las palabras con las que el catecismo de Heidelberg recoge este pensamiento. A la pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Responde que yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libró del poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes bien, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura por su Espíritu Santo la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. Escúchelo, también me asegura por su Espíritu la vida eterna y por lo tanto pronto y aparejado para vivir en adelante según su voluntad. Otra vez, esperanza con compromiso de vivir una vida santa, y están relacionados completamente. Firmeza, constancia y crecimiento tienen sentido porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. Todo nuestro esfuerzo tiene sentido porque tenemos esperanza en Cristo. Y si tú estás aquí y no eres un creyente, quisiera decir querido amigo, pero como no nos hemos conocido, voy a decir simplemente amigo. Y eso no es lo importante. Tú eres conocido por el Señor. Y estas palabras son también para ti. Porque tal vez estás pensando, ¿y cómo puedo yo estar firme y constante y creciendo? Eso es para los evangélicos. Yo estoy flotando todavía. La fe cristiana no es un salto a la nada. Yo espero que tú hayas podido verlo. No es un correr persiguiendo el viento. Es la esperanza de saber que Dios nos da salvación para que vivamos para su gloria en este mundo, mientras nos prepara para vivir con Él por la eternidad. No es un salto al aire. Si tú no te consideras un cristiano todavía, yo te invito a que tú entregues tu vida hoy al Señor, que entregues tu alma y tu cuerpo y tu voluntad y todo a Cristo y te rindas al Salvador arrepintiéndote de tus pecados. Y Él ha prometido perdonar todos tus pecados y darte la vida eterna y darle sentido a esa vida que a veces parece sin sentido. Y darle un propósito verdadero a todo lo que a veces parece vano. Así que si el Señor ha hablado a tu vida, tú puedes al final en esta oración orar también al Señor, pedir perdón por tus pecados y rendir tu vida a Él. Vamos a orar, hermanos, y a dar gracias al Señor.